El rugido del océano se filtraba a través de los gruesos muros del laboratorio, recordándonos constantemente el abismo que nos rodeaba. Era un lugar ajeno a la luz del sol, un mundo en el que la única compañía eran las sombras y el murmullo constante del agua. La primera vez que pusimos pie en aquel laboratorio en una isla perdida en medio del Atlántico, el aire era denso con el olor a salinidad y humedad. Las instalaciones eran un enjambre de pasillos estrechos y con puertas selladas. Cada paso resonaba en la fría infraestructura de metal y cristal, una sinfonía acompasada por el eco de las pisadas de los científicos y el sutil goteo de agua que persistía en penetrar nuestras defensas. Pese a que técnicamente se encontraba bajo tierra, la isla, deliberadamente pequeña para ser poco observable desde satélite, hacía que casi todas las enormes instalaciones se encontrasen bajo el océano, haciendo de ellas una maravilla de la tecnología. Las estatuas estaban alineadas en un oscuro rincón del laboratorio, como guardianes silenciosos de un pasado misterioso. Sus contornos eran apenas visibles en la penumbra, pero sus siluetas emanaban una presencia imponente. Talladas en piedra de una calidad que desafiaba el paso del tiempo, parecían conservar secretos que habían aguardado pacientemente por eones. Hacía poco que un grupo de exploradores habían hallado una ciudad subacuática no muy lejos de esta ubicación. Poco a poco distintas incursiones iban alimentando nuestro almacén de nuevas piezas, y nuestro trabajo era investigar todo al respecto de ellas. Nos rodeaba un halo de expectación y nerviosismo cuando empezaron las excavaciones en el lecho marino. Las comunicaciones con el exterior eran escasas, y cada vez que se transmitía información, era un rayo de luz en la oscuridad. Aquel proyecto era, en esencia, una incursión en lo desconocido. Las teorías y especulaciones sobre la naturaleza de las estatuas llenaban nuestros debates nocturnos, pero la incertidumbre siempre acechaba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mientras los arqueólogos y buzos exploraban las profundidades, los informes que nos llegaban a la superficie eran como fragmentos de un puzzle gigantesco. Los artefactos encontrados junto a las estatuas, inscripciones antiguas y herramientas de una civilización olvidada solo añadían más preguntas a la ecuación. El laboratorio era como una ciudad subacuática en sí misma, con su propia rutina y sus propios misterios. Los investigadores se sumergían en sus tareas con una mezcla de fascinación y aprehensión, sabiendo que estábamos tocando los límites de lo conocido. Mientras hacíamos pruebas a todo aquello que nos iban trayendo poco a poco. En ese ambiente tenso y cargado de anticipación, esperábamos el momento en que las estatuas revelarían su secreto, ajeno a las consecuencias que ese descubrimiento pudiera desencadenar. Y ese momento estaba más cerca de lo que jamás habríamos imaginado. Entonces llegó el fatídico día. Hacía unas pocas semanas que nos habían traído un resonador magnético. De un tamaño formidable. Al contrario que los que suele haber en los hospitales, este ocupaba una sala entera. Todavía no habíamos pasado de los exámenes físicos o químicos para ver cómo se comportaban las estatuas de este material misterioso, sin embargo, el haber notado ciertas capacidades magnéticas hizo que solicitásemos ese instrumental. La sala del resonador magnético estaba envuelta en un silencio expectante, roto únicamente por el suave zumbido de las máquinas y el murmullo de los científicos que preparaban meticulosamente el dispositivo. El resonador, una maravilla de ingeniería, se erguía en el centro del espacio como un altar moderno, sus luces parpadeando en una coreografía hipnótica. Las estatuas, que habíamos alineado en una formación imponente, parecían observar con ojos petrificados cada movimiento que hacíamos.
Sus rasgos tallados en la piedra estaban marcados por el paso de los siglos, pero su presencia era más palpable que nunca. Algunas de ellas parecían representar figuras humanas, otras criaturas mitológicas con torsos retorcidos y cuernos que se extendían hacia el cielo. Los científicos se movían con una precisión quirúrgica, ajustando los parámetros del resonador con una mezcla de ansiedad y expectación. El aire estaba cargado de electricidad, como si el laboratorio mismo fuera consciente de la trascendencia de lo que estábamos a punto de realizar. Cuando finalmente todo estuvo listo, la sala quedó en silencio, solo interrumpido por el latir de nuestros corazones. Con un gesto, el resonador cobró vida, emitiendo un zumbido que reverberó a través de la estructura metálica del laboratorio. Las estatuas parecieron responder, vibrando en armonía con la máquina. El suelo tembló, sacudido por una fuerza invisible que parecía emanar de las propias estatuas. Los científicos intercambiaron miradas de asombro y temor. Era como si hubiéramos abierto una puerta a un mundo olvidado, desencadenando una energía que estaba más allá de nuestra comprensión. Observé maravillado cómo las estatuas comenzaban a moverse, como si estuvieran bailando al ritmo de una música inaudible. Sus formas se desplazaban con una gracia sobrenatural, ensamblándose unas con otras en una danza cósmica que desafiaba toda lógica. Mientras, todo el equipo llenábamos nuestros cuadernos de anotaciones de todo lo que íbamos viendo, con la esperanza de poder desentrañar sus misterios. Fue en ese momento, cuando el vértigo de lo desconocido nos envolvía, que comprendí que habíamos cruzado una línea que no podíamos desandar. Las estatuas no eran solo objetos de piedra, eran portadoras de una fuerza ancestral que ahora había sido liberada. El resonador continuaba emitiendo su canto magnético, como un eco en la eternidad, mientras las estatuas seguían su danza macabra. La sala se llenó de una energía que era a la vez embriagadora y aterradora, y supe que lo que estábamos presenciando cambiaría para siempre el curso de la historia. Era el despertar de algo antiguo y poderoso, algo que no debería haber sido perturbado. Y ahora, enfrentábamos las consecuencias. El laboratorio resonaba con una sinfonía de resonancias metálicas y el murmullo incesante de las máquinas, como si el mismo corazón del océano latiera en sintonía con las estatuas. Mis ojos no podían apartarse de aquel espectáculo sobrenatural que se desplegaba ante nosotros. Las estatuas, antes inmóviles testigos del tiempo, ahora se movían con una gracia que desafiaba la lógica y la naturaleza misma. Sus cuerpos de piedra se entrelazaban y fundían en una danza que parecía seguir una coreografía milenaria. Cada paso, cada giro, estaba imbuido de una intensidad magnética que desbordaba el entendimiento humano. La sala estaba impregnada de una energía palpable, como si el aire mismo se hubiera cargado con la electricidad del misterio que envolvía a las estatuas. Cada movimiento, cada resonancia, resonaba en mi alma, creando una conexión que trascendía lo físico. El zumbido del resonador, ahora en armonía con la danza de las estatuas, reverberaba en mi interior, como si estuviera tocando las fibras más íntimas de mi ser. Era una sensación abrumadora, una mezcla de asombro y terror que se entrelazaban en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la danza, dos estatuas se fusionaban en una unión que parecía ser el clímax de aquel espectáculo sobrenatural. Sus formas se entrelazaron con una precisión que no podía ser obra del azar, como si estuvieran destinadas a encontrarse en aquel momento específico del tiempo y el espacio. El pulso del laboratorio parecía estar en sintonía con el latir de mi corazón.
Sabía que estábamos presenciando algo más que una simple manifestación de energía magnética. Aquello era un ritual ancestral, una conjunción de fuerzas que iba más allá de nuestra comprensión. A medida que las estatuas continuaban su danza, pude percibir un cambio en el ambiente. Una oscuridad palpable parecía emerger de sus formas petrificadas, extendiéndose como una sombra que amenazaba con envolvernos a todos. El momento se extendió en el tiempo, como si estuviéramos suspendidos en un instante eterno. Y entonces, en un destello de luz y magnetismo, las estatuas se fusionaron por completo, formando una entidad nueva y desconcertante. Sus ojos de piedra parecían brillar con una luz interior, y su presencia era abrumadora. Fue en ese momento, cuando el poder de lo desconocido se manifestó ante nosotros, que supe que habíamos desencadenado algo que estaba más allá de nuestra capacidad de comprensión. Estábamos ante una fuerza primordial, una entidad antigua que ahora caminaba entre nosotros. Y no éramos más que marionetas en el teatro del destino. El caos se apoderó del laboratorio como un huracán desatado. Las estatuas, ahora fusionadas en una entidad única y aterradora, emanaban una presencia que parecía llenar cada rincón de la sala. Sus ojos de piedra brillaban con una luz que no tenía lugar en este mundo, y su presencia parecía distorsionar el espacio a su alrededor. Mis compañeros y yo luchábamos por mantener la compostura, pero la realidad se desmoronaba ante nosotros. Aquellas figuras de piedra, ahora convertidas en un ser monstruoso, avanzaban con una determinación implacable. Sus movimientos eran fluidos y coordinados, como si estuvieran poseídas por una inteligencia propia. El sonido del resonador se había convertido en un grito desgarrador, una sinfonía de caos que parecía perforar mis oídos. La sala temblaba, las luces parpadeaban y el aire estaba cargado con una electricidad que arañaba la piel. No hubo tiempo para la planificación o la estrategia. La supervivencia era nuestro único instinto. Mis compañeros y yo nos dispersamos, cada uno buscando una salida en medio de la confusión y el terror. Gritos de sorpresa y desesperación resonaban en el caos, mezclándose con el estruendo de la batalla que se avecinaba. Vi a algunos de mis compañeros enfrentándose valientemente a las estatuas, intentando detener el avance de la entidad con todo lo que tenían a mano. Otros corrían en busca de refugio, buscando cualquier rincón oscuro que pudiera ofrecer un respiro temporal. Mi mente estaba en una nube de pánico y adrenalina. Cada rincón del laboratorio parecía llevar a un callejón sin salida, y las estatuas avanzaban inexorablemente. Me vi forzado a tomar decisiones en un instante, a confiar en mi instinto de supervivencia y a no permitir que el terror me paralizara. La sala se convirtió en un campo de batalla surrealista, donde la realidad y la pesadilla se entremezclaban en una danza macabra. Los gritos y los sonidos de la lucha llenaban el aire, creando una cacofonía de caos y desesperación. Fue entonces cuando vi una oportunidad, una puerta entreabierta que conducía a un pasillo oscuro. Sin dudarlo, me lancé hacia ella, dejando atrás el escenario de pesadilla que se desplegaba tras de mí. El pasillo era estrecho y húmedo, pero era mejor que enfrentar la furia de las estatuas. Mientras corría, podía sentir la presencia magnética de las estatuas detrás de mí, como una sombra que amenazaba con alcanzarme. Cada paso era una carrera contra el tiempo, una lucha desesperada por mantenerme un paso adelante de la entidad que nos perseguía. Finalmente, llegué a un almacén, donde el sonido del resonador se había desvanecido en la distancia. Me oculté en las sombras,
tratando de controlar mi respiración agitada. Sabía que la batalla aún no había terminado, que la entidad estaba ahí afuera, esperando el momento adecuado para continuar su cacería. En aquel momento, en la oscuridad de aquel rincón olvidado bajo el océano Atlántico, supe que había presenciado algo más allá de toda comprensión. Había cruzado una frontera que separa lo conocido de lo insondable, y ahora, estaba atrapado en el corazón mismo de la pesadilla. El pequeño almacén era un remanso de oscuridad y silencio, en comparación al ajetreo anterior, interrumpido únicamente por el eco lejano de la batalla que aún se libraba en las entrañas del laboratorio. Me quedé inmóvil, tratando de controlar mi respiración agitada, consciente de que la entidad aún acechaba en algún lugar cercano. El tiempo parecía haber perdido su significado. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que me refugié en aquel rincón olvidado. Cada minuto era una eternidad, cada susurro de la oscuridad parecía anunciar la llegada de la entidad. Debía salir de las instalaciones, y sabía que cada minuto que pasaba allí dificultaría aún más mi huida. Finalmente, reuní el valor para abandonar mi escondite y continuar escapando. El pasillo se extendía ante mí, oscuro y desolado, como un laberinto sin fin. Cada paso resonaba en la quietud, como un eco de mi propia existencia en aquel lugar inhóspito. A medida que avanzaba, la presencia magnética de las estatuas parecía intensificarse. Podía sentir su influencia en el aire, como un susurro en lo más profundo de mis átomos. No estaba solo. Sabía que la entidad me perseguía, que no descansaría hasta encontrarme. El laboratorio se había transformado en un paisaje surrealista de destrucción y caos. Escombros y destrozos salpicaban el suelo, testigos mudos de la batalla que se había librado. Los cuerpos de mis compañeros yacían dispersos, recordatorios sombríos de la brutalidad de aquel encuentro. Me movía con cautela, cada sentido alerta a cualquier señal de peligro. Cada sombra parecía ocultar una amenaza potencial, cada rincón oscuro podía albergar la presencia de la entidad. Mis pasos eran sigilosos, como si temiera despertar a algún espectro que acechaba en la penumbra. Fue entonces cuando la vi. Una estatua solitaria, parada en medio del pasillo, como un centinela en la noche. Sus ojos de piedra parecían seguirme con una intensidad que helaba la sangre. No había escapatoria, no podía retroceder. Mi única opción era enfrentarla. Con el corazón en la garganta, me acerqué con determinación. La estatua no se movió, pero su presencia era abrumadora. Cada paso hacia ella era un desafío a la propia naturaleza de la realidad. Al llegar frente a ella, pude ver los detalles tallados en su superficie, cada rasgo inmutable en la piedra. El silencio era opresivo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces, en un instante que pareció eterno, la estatua cobró vida. Se movió con una gracia que desafiaba la naturaleza de la piedra, como si estuviera hecha de carne y hueso en lugar de roca. Sus ojos se iluminaron con una luz que parecía arder desde el interior. La entidad no mostró signos de agresión, pero su presencia era suficiente para helar mi alma. Sabía que no podía permitirme bajar la guardia. Con un movimiento rápido, pasé a su lado y continué mi huida, dejando atrás a la estatua que parecía haber regresado a su inmovilidad petrificada. El pasillo se extendía interminable, como un laberinto sin fin. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el terror que me acosaba. Sabía que no podía detenerme,
que mi única opción era seguir adelante, enfrentar lo que fuera que me aguardara en las profundidades del laboratorio. La persecución continuaba, la entidad seguía tras mis pasos, su presencia magnética resonando en el aire. Cada esquina parecía llevarme más lejos de la seguridad, cada sombra parecía ocultar un nuevo peligro. Pero no podía rendirme. No podía permitir que el terror me paralizara. Debía continuar luchando, continuar buscando una salida en medio de aquel infierno subacuático. El laboratorio era un campo de batalla caótico, donde el sonido de la lucha y los ecos distorsionados de las estatuas creaban una sinfonía macabra. Cada rincón parecía esconder un nuevo peligro, cada sombra parecía albergar una amenaza latente. Sin embargo, sabía que no podía permitirme detenerme. La esperanza de encontrar una salida me impulsaba a seguir adelante. El tiempo se desdibujaba, convirtiéndose en una nebulosa de momentos fugaces y desgarradores. Cada paso era una prueba de resistencia, cada grito de batalla de mis compañeros era un recordatorio de la lucha desesperada que se libraba en aquel infierno. En ocasiones, me encontraba forzado a enfrentar a las estatuas. La lucha era desigual, como si estuviera desafiando fuerzas que iban más allá de mi comprensión. Cada golpe era un acto de desesperación, cada victoria era una pequeña luz en medio de la oscuridad. En otros momentos, la evasión era mi única opción. Me movía en las sombras, tratando de ser invisible ante la presencia magnética de las estatuas. Cada rincón oscuro era un refugio temporal, cada susurro del viento era una advertencia de peligro cercano. Entonces hubo un rayo de esperanza. Me encontré con un equipo de extracción. Alguien, con más habilidad que yo, se las había ingeniado para enviar un mensaje de auxilio antes de que todo se viniera abajo. Los militares me formaron a mi alrededor y me brindaron seguridad. Ya habían recogido más investigadores por el camino y pude ver la mirada de confusión en muchos de ellos. Nuestros rescatadores intentarían sacar a todos los investigadores posibles con vida. El equipo de extracción se convirtió en mi única esperanza de supervivencia. Juntos, avanzábamos con una determinación feroz, cada paso nos acercaba un poco más a la salida. Los rostros de mis compañeros reflejaban el cansancio y el terror, pero también la resolución de no rendirse ante la pesadilla que nos acechaba. En ocasiones, los vi forzados a enfrentarse a las estatuas en combate desesperado. Cada choque era una batalla por la supervivencia, pudiéndose enfrentar a amalgamas de roca mucho más grandes de las que había enfrentado con anterioridad. Pero su equipamiento apenas podía hacer nada ante esos seres de piedra y metal. La esperanza y la desesperación se entrelazaban en nuestros corazones. Cada pequeña victoria nos daba un destello de esperanza, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Cada vez que nos veíamos obligados a retroceder nos recordaba la brutal realidad de la situación en la que estábamos inmersos. Finalmente, llegamos al umbral de la salida. La puerta era nuestra única salvación, nuestra única oportunidad de escapar de aquel infierno submarino. Con manos temblorosas, sellamos la entrada, dejando atrás las estatuas y la entidad que las habitaba. La situación del complejo hacía de él un bastión de inmensas paredes y esperamos que fuera suficiente como para contener el horror que estábamos dejando dentro. Subimos a los helicópteros exhaustos y heridos, pero con una sensación de victoria amarga. Desde el aire, observamos las instalaciones desvaneciéndose en el horizonte, a la espera de ser retomadas y estudiadas con mayor precaución.
Mientras abandonábamos el laboratorio, supe que aquel episodio había dejado una marca indeleble en mi alma. Había presenciado el despertar de una fuerza ancestral, había luchado por mi vida en un mundo donde la realidad misma se había fracturado. La experiencia me perseguiría en sueños y pesadillas, recordándome que el abismo entre lo conocido y lo desconocido es más estrecho de lo que jamás habría imaginado. Sabía que, en lo más profundo del océano Atlántico, algo antiguo y oscuro aguardaba su